Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Damos gracias al Señor porque Él nos permite exponer la palabra del Señor. No porque nosotros lo merezcamos, sino que su misericordia es grande, hermanos. Y pues, ahí le estaba orando a Dios que el hermano Edgardo siguiera cantando, pero como que me faltó la fe. Y dije yo que siga y que me entregue poquito tiempo, pero bueno. Le voy a pedir que abran su Biblia, hermano. En el libro de Éxodos 25:40. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bendito Dios. Así vamos a orar. Amantísimo Padre, buen Dios, en esta hora, Señor amado, permite, Señor amado Dios, que tu palabra pueda fluir, Señor amado, con libertad, Señor amado Dios. Oh Padre, la gloria a Dios, trae lo necesario para este pueblo, Señor amado. Seas tú hablando, no mi vida, Señor amado, en el nombre maravilloso tuyo, Padre, que pueda ser de bendición, así como lo ha sido para con mi vida, Señor amado. Glorifícate, Señor, en este pueblo, Señor amado, en el nombre precioso tuyo, Padre. Amén y amén. Si pueden sentarse, hermano. Estaba estudiando. Mi esposo me dijo hace 2 semanas, te toca predicar, me dijo. Le dije, voy a estar ocupada en la actividad, le dije. No lo puedo hacer porque ahí se toma todo el día. Y pues son 2 semanas que he estado en angustia. Y pues yo pensaba que se le había olvidado y me dice un día de esto, siempre te va a tocar predicar. Y pues digo yo, bueno, ¿qué le vamos a hacer más que sea Dios glorificado? Así en esta palabra dice así: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el desierto. Hermano, muchas veces nosotros pensamos que el venir y predicar la palabra del Señor es nada más pararnos acá y decir, tengo que tardarme 1 hora, tengo que tardarme 2 horas, tengo que tardarme 40 minutos, tengo que tardarme 2 horas. Y la verdad que la palabra del Señor no es eso. La palabra de nuestro Dios es algo mucho más que eso. La palabra de Dios es qué necesita el pueblo de Dios, en qué vamos a edificar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos, hermanos, de que esta palabra no es cualquier palabra, sino es la palabra que nuestro Señor Jesucristo la dejó escrita por medio de ese libro. Hermanos, nosotros podemos decir, no, voy a ir y voy a hablar lo que yo quiero, lo que se me cruce en mi mente. Pero no es así, sino que nosotros tenemos que guiarnos por la palabra y tenemos ese molde que cuando Moisés le dijo que hiciera conforme a lo que le había sido mostrado en el monte, no era conforme a lo que él quisiera venir y hablar. Hermanos, yo leyendo en la palabra del Señor, leyendo en la palabra del Señor, he leído unas cuantas veces el libro de Job. He leído allá hay aproximadamente, si no me equivoco, más de 50 preguntas que Dios le hizo a Job. Le hizo más de 50 preguntas en el libro de Job. Y no eran solo 50, son más. No me recuerdo exactamente cuántos, pero son más de 50 preguntas que le hizo Dios a Job. En Job 38, del 2 al 3, le dice, ¿dónde estabas tú? Y le empieza a decir, le empieza a hacer esas preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces empieza Job a hablar y le dice, no sé si es necesario que cambie de micrófono o si agarro el otro, hermanos. Bendito Dios, aleluya. No es cosa del diablo, sino los aparatos ya están fallando, creo. Si no vamos a decir que el diablo, sino que necesitamos comprar otros aparatos. Y empieza a decirle Dios a Job, ¿dónde estabas tú? Y empieza a cuestionarlo, pero no Dios, no Job a Dios, sino sabemos de que fue una etapa dificilísima que Dios
permitió que el diablo tentara a Job, que pusiera a Job en ese lugar. Entonces y vino Job y vino Dios y le dice: ¿dónde estabas tú? Y empieza a cuestionarlo, y son más de 50 preguntas que le hizo. Pero aparte de eso, le dice: cíñete tus lomos y compórtate como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás, le dice. Pero realmente Job no tenía que decirle a Dios, porque Él es el creador. Y sabemos que la situación que Job pasó fue dificilísima, no fue fácil. Fue probado en todo, muchísimo, que tal vez nosotros en nuestra capacidad humana no la soportaríamos. Quién sabe si lo soportaríamos o quedaríamos tal vez locos o cualquier situación. Pero aún Dios le dice: yo preguntaré y tú me contestarás, pero cíñete y contéstame primero. O sea, antes de que él le pudiera contestar o referir a alguna otra palabra. Porque sus amigos, aquellos amigos que decían que habían llegado para enlutarse, para ayunar, para vigilar, para esto, para lo otro, junto a él, no fue así. Ellos llegaron a acusarle y a preguntarle y a poner en el lado espiritual el área de que a ponerlo en un lado espiritual, que porque él había pecado, que porque él esto, que por lo otro, lo cual no era así, sino porque el diablo había ido a decirle a Dios que si era el hijo de él, y le empezó a quitar esto, le quitó sus bienes, su familia y esto y lo otro. Entonces, y aún hasta la mujer se volteó contra Job. Pero viene Dios y le dice: cíñete. Y vemos en el versículo 42, del 5 al 6, dice: verdaderamente yo no entendía lo que hablaba, le dice Job a Dios. Verdaderamente, después de todas esas preguntas que Dios le hizo, verdaderamente reconozco que en mi ignorancia, en mi dolor, en lo que fuera, yo estaba ignorando y estaba entorpeciendo hasta cierta manera tu palabra. Eso le dio a entender Job a Dios. Estaba hablando lo que no entendía, locamente estaba hablando. Muchas veces nosotros en medio de nuestro dolor podemos hablar locamente y podemos nosotros hablar la palabra del Señor y no entenderla. En nuestro lado humano no podemos entenderla, las pruebas, las situaciones que tal vez estemos nosotros pasando, pero sabemos de que Dios allá al final tiene una luz y los va a contestar y los va a dar la victoria y los va a sacar hacia adelante, porque es un Dios que todo lo sabe. Pero hay un punto muy importante que le dice allí, le dice Dios a Job, que si él como le digo, en el 42:5 le dice Dios, reconoció Job. En el 38 es que Dios lo confronta y le dice que si dónde estaba él, y le aclara con todas las preguntas que le hizo. Pero en el 42:5 le dice: verdaderamente yo hablaba lo que no entendía, verdaderamente no entendía aquello que yo hablaba, pero más ahora le dice: mis ojos te ven. Y podían ver la gloria de Dios, y podía ver Job en el propósito de Dios en sus vidas, y podía ver, pero le dice: yo no hablaba palabras que no había ni entendido. Muchas veces nosotros, o los que predican, me voy a incluir yo, aunque no tendría que hacerlo, pero me voy a incluir. Muchas veces nosotros podemos venir y aquí solo abrir esta palabra sagrada y poder ir y hablar y decir y hacer esto y hablar lo otro, pero no hemos entendido tan siquiera. No hemos entendido que Dios nos quiere hablar, no hemos buscado, no hemos subido al monte para que Dios nos muestre qué es lo que quiere que el pueblo escuche. Podemos nosotros venir y decir y hablar y querer hacer y tardarlos 1 hora, tardarlos 2 horas, tardarlos 3 horas. Pero en sí no hemos subido al monte a buscar del rostro de Dios, a ver que Dios quiere hablar al pueblo y quiere hablarlos principalmente a nosotros, porque antes de hablar esta palabra, Dios habla a nosotros. Antes de hablar esta palabra, Dios tiene que hablar a nosotros. Miren, hermanos, si muchas veces nosotros venimos destruidos, hemos venido tal vez con pruebas, hemos venido tal vez que nos reímos, pero en sí solo Dios sabe el dolor que traemos por dentro. Muchas veces nosotros venimos destruidos, pero solo Dios sabe el dolor que nosotros cargamos. Pero nosotros venimos y hablamos lo que no hemos ni entendido tan siquiera, hermano. Muchas veces hablamos ni lo que tan siquiera hemos ido y a pedirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que el pueblo reciba de usted? No lo que reciba de mí, no lo que yo haya visto en mi hermana, no los errores que haya visto en mi hermano, no el pecado que los hace ver feo a todos, no el pecado que veamos. No estoy justificando que muchas veces nosotros los vamos apartando de Dios, pero antes, aún con todo eso de hablar de algo, tenemos que venir y pedirle a Dios, y ir con aquel hermano, mira qué te está pasando. Antes de ir a eso, tenemos que pedirle a Dios que Dios quiere hablar en el pueblo del Señor.
no solo porque nosotros vemos por allá, vemos por acá, y venir a exponer, Dios me dijo esto, Dios quiere que hable esto. No, nosotros muchas veces lo queremos hablar porque nosotros queremos. Muchas veces no es Dios el que está tratando en la persona, si nosotros queremos venir a hablar lo que de nuestra mente, lo primero que se nos ocurre hablar, hermanos. Y recuerdo, y estudiando esta palabra, vemos que Dios le habla, ahí le dice a Abraham, lo llevó, te llevaré, le dice, lo llevó al monte, lo llevó a la zarza, lo llevó al desierto. Cuando él estaba, dice que él andaba cuidando, pasteando las ovejas de su suegro Jetro, él andaba pasteándolas. Entonces dice que veía en las llanuras, veía una zarza que ardía, veía esa zarza y él se acercó y vio que ese fuego no se consumía. Y dijo, ¿qué es esto? Y se fue acercando y se fue acercando más y se fue acercando más a ver esa zarza. Entonces dice que con miedo, cuando vio aquel resplandor en medio de aquel fuego, en medio de aquel fuego que estaba allí, él vio que ahí estaba Dios, que Dios descendió, pero él dice que tuvo temor y no quiso ver el rostro de nuestro Padre Celestial. Tuvo temor de eso y se cubrió su rostro. Y no lo quiso ver. Y entonces Dios le dijo que tenía algo preparado para él, que lo estaba preparando y que fuera libertad, que iba a ser el libertador de todo un pueblo. Que fue y fue Moisés y le dijo que cómo lo iba a hacer, qué señal yo daré cuando me pregunten quién me manda. Y le dijo, tú ve y vas y diles que es el que yo soy, el Dios que yo soy. Entonces y fue. Y le dijo, esta es la señal, que le dio una vara nada más. Solo le dio una vara nada más para que él se presentara allá, para que él fuera a hablarle a ese pueblo. Entonces, y solo con eso se presentó allá. Pero podemos ver que Dios iba con él. Podemos ver que Dios estaba con él. Podemos ver que él trajo y libertó a aquel pueblo. Pero una cosa que me llamó la atención, que le dijo Dios en este monte, donde le había mandado hacer lo que él tenía que hacer, donde le había ordenado lo que él iba a ir a hacer allá, en este mismo con este pueblo, tú volverás y me adorarás con todo el pueblo. Eso me llamó la atención, que él, aún con todo eso, él fue, pero ya llevaba también una señal de victoria. Esa es la señal que le dio Dios. Y como Dios no los miente, hermanos, como Dios no los miente ahora, ni ayer, ni antier, Él siempre sabe lo que nos dice. Él le dijo, volverás con todo el pueblo y irás solo a libertar el pueblo del Señor. Y fue Moisés, y sabemos que Él lo libertó. Y lo libertó y trajo todo un pueblo de Egipto. Pero saben una cosa, que Dios no le había enseñado. Pensaba él en su mentalidad. Pensaba Moisés en su mente que él nada más iba a ir y lo iba a libertar y yo me voy a volver y me volveré a pastorear las ovejas de mi suegro y me volveré de nuevo a hacer mi trabajo que antes tenía. Me volveré de nuevo a donde yo, el trabajo que anteriormente tenía. Dios nunca le dijo que iba a continuar, sino que le dijo que ahí lo iba a adorar, como quien dice, tráeme el pueblo y de ahí tú verás. Y yo me regreso a mi trabajo y me regreso a hacer lo que yo acostumbro, que es pastorear ovejas. Pero no, Dios no era solo eso que Él lo mandó, sino que lo mandó a libertar todo aquel pueblo. Lo mandó a aquel pueblo, que el pueblo fuera libre, a libertarlo, a traerlo, a que dejara esa esclavitud que él tenía. Y después que lo trajo de esa esclavitud, y después que volvió, que lo libertó de allá, entonces trajo todo el pueblo. Pero Dios nunca le enseñó a Moisés cómo guiarlo. Cuando antes de ir a Egipto no le dijo cómo el pueblo se iba a conducir. Antes de ir allá nunca le dijo cómo iba a conducir. Él lo mandó a libertarlo. Y Moisés, en su mentalidad, yo pienso que él pensaba de que bueno, lo traigo y se acabó mi trabajo. Lo traigo y ya se acabó todo. Pero no, ¿saben qué hizo? Le dijo, sube al monte, sube a buscar mi rostro,
sube allá y yo allá te mostraré cómo el pueblo debe de adorar, cómo el pueblo debe comportarse con la palabra de Dios, cómo el pueblo debe de buscar de Dios, cómo el pueblo debe, porque cuando sabemos de que cuando Dios nos muestra algo, Dios nunca deja las cosas a medias. Él nos muestra cómo conducirlo, Él nos muestra cómo adorar, Él nos muestra cómo exaltar a nuestro Padre Celestial. Nunca deja a Dios nada a media, sino que le enseñó cómo él tenía que adorar, cómo el pueblo le faltaba. Lo había ido a libertar ciertamente, pero no había aprendido el pueblo cómo adorar. No había aprendido el pueblo cómo conducirse en la casa del Señor. No había aprendido el pueblo cómo tenía que hacer las cosas delante de Dios. Entonces vemos, Moisés sube. Hermanos, si el monte donde él fue es una peña inmensa. Yo estaba buscando cómo es esa peña, y no es un bosque, es nada más una roca inmensa. Una roca inmensa, aproximadamente puede ser como, se ve como si fuera de granito, es una peña. Y pero vemos a alguien que no había aprendido cómo adorar, alguien que no se le había enseñado cómo conducir el pueblo de Dios. Vemos a alguien cómo había tomado una autoridad que nadie se la había dado, que Dios no se la había dado. Tenemos el caso de Aarón. Vino Aarón, dijo Aarón así: no sabemos qué le haya pasado a Moisés en esos 40 días. Ellos ya conocían cómo era, me imagino, ese monte, ese lugar donde él había ido a adorar, que era una peña nada más, que no había ni agua, no había como acá uno sale acá y hay algo que comer, sale por allá y hay algo que comer, algo que tomar, pero allí no, era una peña donde no había nadie, es una peña inmensa donde no hay ni árboles. Entonces Aarón no había estado en el secreto como lo hizo Moisés, que fue esos 40 días. Y vino y le pidió todos los despojos a aquel pueblo, toda la señal de donde Dios lo había libertado, todas aquellas señales de donde Dios había sacado a ese pueblo, se los pidió porque haz los dioses, Aarón, haz los dioses para que adoremos. Pero a él no le había sido dado la autoridad, ni la señal, ni cómo conducir al pueblo, ni cómo adorar, ni cómo buscar de Dios. No se le había dado a Aarón. Y vino Aarón y le dijo: traedme todos los despojos del pueblo. ¿Qué eran los despojos? Eran los aretes, eran los anillos, eran las cadenas, era esto y muchas cosas. Mire, hermanos, si nosotros muchas veces en este camino tenemos que ser probados, tenemos que ser pulidos, tenemos que que Dios tiene que tratar en nuestra vida, tenemos que ser moldeados. Pero si nosotros entendemos que es Dios el que lo está haciendo, vendrá todo eso, sufriremos todo eso, pero con la ayuda del Señor seremos más que victoriosos, porque Dios nos ha enseñado cómo superar las cosas, cómo nosotros vamos a seguir hacia adelante. Hermano, Aarón no sabía, Aarón no había estado, Aarón no había ido a la presencia de Dios, Aarón no había ido al monte a adorar a nuestro Dios. Aarón solo estaba ahí, lo habían dejado encargado de ello, pero Aarón no había subido a la presencia de Dios. Y le dice: ¿qué has hecho cuando bajó Moisés? ¿Qué has hecho con este pueblo, Aarón? ¿Qué has hecho con este pueblo si solo fueron 40 días que él nos tuvo? ¿Y saben qué dijo él? Me pidieron dioses, trajeron sus despojos, los eché y salió el becerro. Por arte de magia le salió. Eso no era por arte de magia, esa maldad ya venía en el corazón de él. Esa maldad ya venía en su mente. Esa maldad ya venía en él. Eso no es que salió. Me imagino, hermanos, de que eso ya venía en ellos. Eso ya venía en él, que él no había conocido verdaderamente por qué hacer las cosas. Él no había tenido un encuentro con Dios. A él no se le había sido enseñado cómo guiar a un pueblo, porque él no había sido elegido para ello. Él no había sido elegido para ello, hermanos, sin temor a equivocarme. Y aquí hay muchos hermanos que vieron, la hermana Sara, hermano Carlos, hermano Gerson. Hay muchos hermanos que saben cómo esta obra ha costado. Y aún ahorita está costando, no lo voy a hacer a nadie de menos, sino tenemos agradecimiento para con sus vidas.
pero no es nada igual que como cuando comenzamos, hermano. No es nada igual. Porque ahora con la misericordia de Dios ya hay más gente. Con la misericordia de Dios van a salir este año nuevos pastores. Con la misericordia de Dios ya hay esa capacidad, con la ayuda de Dios, que en 2, 3 años vamos a decir, el pastor el pastor Gerson, el pastor cualquiera de ellos, sabemos que Dios los va a tratar y Dios va a obrar en ellos y los va a poner en lugares grandes. Hermanos, no es nada que ver como cuando comenzamos. Estaba hablando con algunas hermanas y muchos, y no estoy mintiendo y no me atrevería a mentir. Nuestra hermana Yamile, habemos muchos. Nuestro pastor nos ha contado, les ha compartido a ustedes cómo nosotros comenzamos, y los que lo vieron es cierto. No podría yo estar aquí hablando lo que no es. Hermanos, ya nada que ver, pero sabemos que la misericordia de Dios ha sido grande. Ha sido grandísima. Entonces este hombre Aarón no había aprendido él cómo hacer las cosas. Simplemente llevó los despojos. Me salió un becerro. Quemó aquel oro y le salió un becerro. No, hermanos, para eso tendría que haber pulido el becerro. Lo tendrían que haber puesto bonito. Quién sabe si ni le salió perfecto y ellos le dieron lechura. Ellos lo moldearon. Pero ¿por qué él se dio a eso? Porque no era él, era Moisés que le había enseñado cómo guiar al pueblo de Dios. Así nosotros podemos ver predicadores, podemos ver evangelistas, podemos ver esto, lo otro, pero nosotros no podemos traer a este lugar una manera extraña, una manera diferente a como Dios le mostró a nuestro pastor, a inventar las cosas que Dios no le ha mostrado a usted. Sin temor a equivocarme, hermanos, yo sé que él lo haría. Si el día de mañana yo me desviara, él no le interesaría eso. Él continuaría hacia adelante. Las puertas de ahí no me las va a cerrar, yo sé. Pero cada día tal vez me va a decir, me va a confrontar con la palabra del Señor. Y hay veces cuando nosotros, usted varón, usted mujer, usted esposo, usted esposa, vea que su esposo y su esposa andan viendo lo que otro anda haciendo, repréndanla usted a ella y díganle, ¿querés hacer tú eso o qué? Porque a los de ella ya la veremos a ella o a él cambiado. Porque lo que quiere es que su esposo le aplauda, que su esposo o su esposa le diga, no importa, hazlo tú, compórtate tú así, no importa. Pero ustedes nunca pueden decir por qué esta iglesia está cambiando, porque y ni lo van a ver tan siquiera, hermano, no lo van a ver, porque sabemos que se lo mostró al líder de acá, al pastor de acá, se lo mostró, no me lo mostró ni a mí, no me mostró ni a mí cómo guiar al pueblo, sino se lo mostró a un pastor. Y no es que no creamos en las pastoras, no es que no se crea en ellos, pero para eso Dios pone hombres al frente, para que exalten y bendigan el nombre del Señor, y a ellos se los van a mostrar. No va a ser a la esposa. Cuando Dios le hable, le va a hablar al que esté en la cabeza del hogar. Y si no eres cabeza, no te va a hablar a ti, le va a hablar a tu mujer. Pero si eres cabeza, sí te va a hablar a ti, te va a enseñar lo que está fallando y lo que está fallando tu hogar y lo que está fallando en la casa, en su casa y en su hogar. Así este hombre tomó una autoridad que no se le había sido dada a él. No se le había sido dada a él, a Aarón. Entonces le dice, mira Aarón, ¿qué has hecho con este pueblo? Lo ha llevado a pecar contra Dios. Entonces, a la segunda vez que subió Moisés, hermano, ¿qué trajo? Una carpa montable de pieles de tejón. Eso es lo que trajo. Y aparentemente iba a ir a traer la unción, iba a traer esto, iba a traer lo otro, iba a traer lo otro. Pero no es lo que se mira por fuera, sino lo que está dentro. Podemos ver iglesias de millones de dinero y solo hay un culto a la semana, lastimosamente, hermanos. Solo hay un culto a la semana en esos lugares. Es lo único que hay, y da dolor ver esos cultos. Da dolor ver esas megas iglesias de millones de dinero y que solo hay un culto para alabar a Dios. Solo hay un culto nada más. ¿Y qué traía Moisés? Una carpa a la segunda vez que subió al monte, otros 40 días a buscar de Dios, a ayunar para buscar una carpa de tejones
pero era lo que ahí iba a ver adentro. No era lo que se miraba por fuera, lo que ahí iba a ver, que ahí iba a derramar el Espíritu Santo, que ahí iba a descender Dios en su presencia. No era lo que se miraba ahí en ese lugar, hermanos, era su presencia que iba a descender. Era la presencia de Dios que iba a descender. Cualquiera puede decir, estos hermanos cómo han alabado, cómo dicen que les ha costado, como esto, como lo otro, que dicen que les ha quedado bonito el templo. Y si van a ver tal vez otra iglesia de millones, nada que ver con lo que nosotros estamos agradecidos con nuestro Dios. Pero sabemos que en este lugar desciende la presencia de Dios, y aquellas iglesias tal vez están solas, y aquellas iglesias tal vez están cerradas en estos momentos, y aquellas iglesias que han costado millones están cerradas en estos momentos, y podemos ver que están cerradas, pero sabemos que aquí habita el Espíritu Santo, que aquí desciende esa palabra y nos confronta, que sabemos que entra esa espada de dos filos y que se penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y sana y tranquiliza y quebranta y toca nuestros corazones y los hace hacer una nueva criatura. Y es nuestro espejo que nos enseña y que es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Que cuando ya nosotros no estamos alumbrando, que ya cuando usted y yo no estamos alumbrando, viene aquella palabra y nos dice: yo soy la luz y sé tu luz. Y nos enseña cómo guiarnos, esa bendita palabra, hermanos. Esa es la palabra que aquí nosotros escuchamos cuando es palabra de Dios, cuando sentimos aquello, y no porque andemos buscando una palabra que nos acomode, sino porque bien sentimos cuando aquella palabra nos está quebrantando y nos está humillando y nos está restaurando y nos está haciendo aquellas cosas que el hombre no puede hacer en nuestra vida, y nos está consolando y se está penetrando en lo más profundo de nuestra alma cuando ya no podemos seguir hacia adelante, y nos está guiando, hermanos. Pero cuando es palabra guiada por el Espíritu Santo, hermanos, cuando es palabra que sentimos, no porque nosotros andemos viendo si has ayunado o no has vigilado, si has comido o no has comido, si has aguantado hambre o no has aguantado hambre, sino que el mismo Espíritu te enseña que es palabra de Dios y te consuela y te quebranta. Muchas veces ahí, hermanos, yo he venido de unas maneras y vengo y están hablando la palabra del Señor, y Dios me está confrontando y está aquel espejo haciéndome ver mis faltas, y le digo: gracias, Señor, que aunque no quiera, pero tú me amas, que aunque yo te deshonre muchas veces, pero tú me amas y me haces ver mis errores. Y hay veces estoy ahí, estoy llorando y digo: que no termine este hermano, porque esa palabra está quebrantando mi corazón. Así muchas veces esa palabra, pero cuando viene de lo alto, cuando es palabra que se ha buscado el rostro de Dios, cuando es palabra que no solo porque venimos y ya la venimos a exponer, hermano, no es así. Eso no es así. Eso no podemos nosotros tomar la palabra a la ligera. No podemos nosotros, hermanos. Así vamos a ir, hermanos, ahí en la palabra de Dios. Vamos a ir bendito Dios. En Génesis, hermano. Ahí vamos a ver cómo Dios en su misericordia, hermanos, le habla. Cuando fue ahí donde fue donde Abraham, y le dijo a Abraham que iba a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Fueron los ángeles. En el 18, vamos el 18-16 de Génesis, Dios ya había dicho que iba a ir a quemar esas dos ciudades. Dios iba a ir a quemarlas por la maldad que ya había llegado hasta el corazón de nuestro Dios. Y dice así: levantándose los dos varones de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Mire, hermanos, ya Abraham ya había comido, y los ángeles y Dios también ya habían comido, y ellos ya se iban de donde el lado de Abraham, y Abraham los acompañó. Y cuando los ángeles vieron aquellas dos ciudades, aquella ciudad Sodoma, se detuvo nuestro Dios tan amoroso
pensó, nuestro Dios se puso a pensar, no he de consultarle, no he de comentarle a mi amigo. Hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios nos hace ver cosas. Y si nosotros verdaderamente los creemos amigos de nuestro Dios, y si verdaderamente nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios los hace ver palabras, nos hace ver lo que va a Él a hacer. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros merezcamos eso. No he de yo consultarle lo que voy a hacer, que voy a destruir aquella ciudad. Lo dijo Dios y la Biblia aclara que Dios se detuvo, porque ellos ya iban a la destrucción. Fue nuestro Dios que se detuvo y dijo en su mente, no he de consultarle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer en esas ciudades. Como quien dice, no voy a decirle a mi amigo. Y otra de las cosas preciosas que yo encontré allí, de las cosas que me quebrantaron cuando yo estaba estudiando esta palabra de nuestro Dios, que dice de que le dio oportunidad de escucharlo, le dio oportunidad de platicar con él, le dio oportunidad de que él hiciera el famoso regateo judío con él. Señor, y si hubieran 50, Señor, y si hubieran tanto, Señor, hasta que llegó creo que a 5 o a 8 creo que llegó. Entonces, cómo Dios en su misericordia nos escucha cuando nosotros estamos suplicando por la vida de aquel, por la vida del pueblo, por la vida de nuestro hermano, por la vida de nuestra familia. Cómo Dios en su misericordia nos escucha y nos pone atención, aunque nosotros en nuestra ignorancia pidamos cosas que Él ya terminó, que Dios ya terminó, que las va a hacer, quiéramos o no quiéramos, nos duela o no nos duela. Pero Él tiene y nos da una oportunidad que nosotros hablemos con Él, les pongamos nuestras necesidades, les pongamos nuestras angustias, les pongamos nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Él nos escucha y nos hace ver que Él pone atención a lo que a nuestras debilidades que nosotros tenemos. Y se quedó Él y lo escuchó. Habló con él, hermanos. Habló y le dice, empezó a decirle esto y lo otro, pero Dios ya había determinado que lo iba a hacer. Dios ya había dicho que lo iba a hacer. Dios ya había dicho que lo iba a destruir. Y se pusiera él o no se pusiera, siempre lo iba a hacer, porque ya la maldad de aquella ciudad ya había llegado al corazón de nuestro Dios. Ya las maldades de aquellas ciudades ya habían llegado hasta lo más profundo del corazón de nuestro Dios, que como quiera ya lo había determinado que las iba a destruir, quisiera o no quisiera él, orara o no orara él, Dios ya iba a destruir esas ciudades. Mire, hermanos, cuando nosotros entendemos todas esas cosas, nosotros podemos, hermanos, seguir hacia adelante. Podemos nosotros, Dios hace lo que Él quiera al final. Él es Dios. Bendito Dios. En Génesis podemos ver también, hermanos, cómo en Éxodo 3:12, Dios. Éxodo, permítanme, hermanos. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, dice así la palabra del Señor. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Mire, hermano, muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hablarlo. Muchas veces nosotros solo hacemos las cosas porque queremos. Usted y yo escuchamos cuando nuestro pastor nos habla la palabra del Señor. Usted y yo entendemos cuando un hermano habla la palabra del Señor, o lo aferramos y nos volvemos dadivosos y lo regalamos al hermano o a la hermana que está a la par, o nos volvemos bien dadivosos y la regalamos al otro. Pero cuando nos conviene, si la agarramos toda la palabra y el consejo para nosotros.
Cuando nos conviene, lo tomamos para nosotros. Entonces allí Dios nos está agradando, hermano. Ahí Dios nos está agradando y podemos ver, mire, hermano, habían hombres que desagradaban a nuestro Dios. Pero podemos ver cuando aquel rey Acaz, aquel mandó a que fue allá a una ciudad, fue a la ciudad y vio un templo que lo habían hecho hermoso. Fue allá y vio y fue a traer y le mandó al sacerdote. Estos andaban desviados. El rey de Acaz mandó a que fueran y trajeran, y le mandó todo. Actualmente serían los planos, y que construyeran como él quería, porque ya se habían cansado del templo viejo que tenían, porque ya habían escondido el templo, porque ya no querían estar bajo el templo que a Moisés les había sido dado, sino que querían modernizarse, que querían actualizarse, que querían ellos hacer todo moderno. Pero nuestro Dios todavía habita en nuestros corazones. Nuestro Dios no le importa donde nosotros estemos y adoremos en espíritu y en verdad a Él. Y si nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, Dios hará grandes cosas en el pueblo de nuestro Dios. Que no es necesario esas megas iglesias. Si lo da Dios, bueno. Si Dios permite que en el futuro sea una iglesia más grande, qué bendición. Pero si no lo hace, hermanos, en que en nosotros more la presencia de nuestro Dios y nosotros podamos exaltarle y bendecir el nombre del Señor. Miren, hermanos, sabemos que Moisés fue el que le fue guiado le fue enseñado cómo guiar a un pueblo, le fue enseñado cómo guiar a una nación. Pero en lo hebreo habla también de Moisés y dice que le iban a decir que hiciera solo lo que Dios, ahí habla, dice que le dijo, haz solo lo que te es mandado. Pero sabemos, hermanos, que hubo alguien más que verdaderamente discernió lo que quería decir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a Pablo. ¿Quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. ¿Quién era Pablo? Alguien que Dios lo había liberado. ¿Por qué no Dios usó a otra persona? ¿Por qué no Dios usó los intérpretes de la palabra? ¿Por qué Dios cambió a alguien y lo transformó y lo hizo una nueva criatura que perseguía a la iglesia, que mataba a la iglesia, que buscaba a la iglesia para matarla? Dios usó a Pablo. Y saben que cuando yo me imagino a aquel hombre, el tabernáculo de Dios, decía Pablo, la sangre de Cristo en la iglesia. Me lo imagino a Pablo diciendo, el candelero que habla de cómo de Egipto, de Jerusalén, el efod, las cortinas blancas. Todo eso le fue enseñado y revelado a Pablo cómo debería ser la guianza del pueblo de Dios, porque en aquel tiempo le he hablado que estaban bajo de una sombra, estaban bajo la ley, mas ahora dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el que el Pablo andaba hablando. ¿Por qué no se los mostró a otro de sus discípulos que anduvieron con él? ¿Por qué no se lo mostró a él, sino que se lo mostró a un perseguidor de la iglesia que lo transformó y lo cambió y lo hizo una nueva criatura para que él pudiera y hablar a las buenas nuevas de salvación? No se la enseñó a él, no se la enseñó a otra persona, sino que a él. Y podemos ver la gracia de Dios en la vida de este hombre, lo que Dios hizo, lo que Dios obró. Me imagino él como miraba en las paredes, aquí está el Cordero, aquí desciende la presencia de Dios. Ahí le fue mostrado cómo la iglesia iba a ser salva, cómo la iglesia que iba a ser perseguida, cómo la iglesia iba a ser, pero íbamos a ser victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A él se le mostró cómo la iglesia iba a padecer, pero también él vio maravillas que le fueron mostradas a él, hermanos, maravillas que le fueron mostradas a Pablo. Y podemos ver, hermano, cómo este hombre, cuando fue la transformación de él, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
o sea, le dijo que no diera cosas contra el aguijón. Imagínense que él perseguía a la iglesia para matarla. Él era un perseguidor que hacía cosas feas contra los cristianos. Hacía cosas difíciles que tal vez actualmente ya lo toman como muertes, o sea, feas. Pero en ese tiempo era normal que se perseguían a los cristianos. Ahora nosotros no, hermanos, somos perseguidos porque nos miraron mal, dijo el pastor. Ahora somos perseguidos porque no los quieren hablar. Ahora somos perseguidos porque la hermana no los saludó. Ahora son las persecuciones que tenemos en la iglesia. Esas son las persecuciones que tenemos en la iglesia, hermano. Esas son las grandes persecuciones que tenemos en el pueblo de Dios. Verdaderamente estaremos entendiendo la palabra de Dios. Verdaderamente estaremos sufriendo la palabra de Dios. Hermanos, si nos llegan pruebas difíciles, nos llegan situaciones difíciles, comentaba la hermana Yolanda anoche. Le digo, Dios está tratando en mi familia, le digo yo. Le digo, yo no lo tomo como prueba eso, le digo. Lo tomo como un trato que si ellos no se componen, Dios va a ver la manera que se los va a llevar. Porque trató con uno, como en noviembre, después en diciembre trató con otro. Mi esposo sabe, y apenas me hablaron que está tratando con otro. Hay veces nosotros no podemos entender, pero Dios sí entiende. Y le digo a la hermana Yolanda, hermana, yo no puedo decirle que es una prueba eso para mí. Porque Dios tratando con sus vidas. Porque así como se ha llevado 3 ya de mi familia, le digo, yo no sé, yo sé que no le dio oportunidad de ser salvo. A mi mamá no lo sé, le digo, porque yo le preguntaba y ella decía que sí, que sí, que sí. Y yo le decía, y le preguntaba, le hacía la oración de salvación. Y ella decía que sí, no, que era cristiana. No lo sé. Pero a mi hermano que lo mataron hace 5 o 6 años por ahí, sé que Dios no le dio oportunidad de ser salvo. Entonces le digo a la hermana Yolanda, no hermana, le digo, eso no es prueba. Porque tal vez es la única manera que ellos van a poder salvo. Cuando no estamos en el lugar, es más fácil las cosas. Y yo lo he experimentado. Cuando estamos en el lugar queremos retroceder el tiempo y que nunca haya pasado eso, y que aunque sean inconversos, que sobrevivan con nosotros. Que aunque ellos no sean, aunque ellos, como que a uno en ese momento se les ciega y dice, aunque no sean salvos, pero que vivan entre nosotros. Que no se los lleve, que mueran de viejitos y que al final ya de viejitos les dé oportunidad de salvación. Y yo le estaba comentando eso a la hermana Yolanda, le estaba comentando de eso. Le digo, hermana, y ahí no podemos hacer nada donde Él está. Ahí donde Él está no podemos ni tan siquiera ponerle dinero y decirle que Él vaya a un hospital. No podemos, porque Él está en un lugar que nadie puede ir a hacer algo si no es un permiso, de esto, del otro. Entonces dije mi hermano, si logra superar esta enfermedad, pues vamos a meter papeles, me dice, para ver si lo pueden mover. Pero si no logra superar esta enfermedad, yo te aviso. Entonces le digo a la hermana Yolanda, eso yo no lo tomo como prueba, porque Él ha conocido ella, lo que lo conocieron, vivíamos en la iglesia, Él andaba con nosotros. Vivíamos allá donde vivió el hermano Samuel, Él estaba con nosotros. Íbamos nosotros para acá, Él andaba con nosotros. Tenía su apartamento ahí donde vivía el hermano Gonzalo también. Allá está el hermano Gonzalo en el apartamento, él solo, y él con nosotros ahí en la iglesia viviendo. Entonces, situaciones que le digo yo, mira, le digo a mi hermano, si él lo supera, metemos papeles, y si no, no, le digo yo. Porque ¿qué vamos a hacer? No, sí, me dice, si él no llega a superar esta enfermedad, y te aviso. Entonces yo no lo tomo como prueba, lo tomo como un trato que Dios quiere que nuestra familia no se pierda, hermano. No se pierda. Y lastimosamente, 100% creo yo que mi otro hermano lastimosamente no fue salvo. Y hay veces te queda un dolor y es lo que más te atormenta.
te queda un dolor que esa alma va para un destino diferente al que nosotros estamos clamándole a nuestro Dios que en fe vamos a llegar. Entonces actualmente, ¿a qué le llamamos prueba, hermano? ¿A qué le llamamos prueba? Que hoy no trabajé y nos va a faltar $100 para pagar el bill. Esa es prueba. Actualmente esas son las pruebas. Cuando antes Pablo, ¿qué hacía? Como dice la historia, amarraban a los hombres, los amarraban de los caballos, a las mujeres las amarraban de un caballo, de un pie o de una mano y del otro lado, y arreaban el caballo para un lado y lo arreaban para el otro, y aquellas mujeres eran compartidas en mitad. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Qué hacían? Les sacaban sus bebés a las mujeres y les metían gatos, les metían cualquier cosa que se les imaginaba en su estómago. ¿Qué hacían también? Como nos ha contado muchas veces, a las mujeres y a sus hijos, para que negaran a nuestro Señor Jesucristo, los ponían a ver cómo echaban, a veces los metían en arena, y aquella arena iba inundándoles, y tal vez el hombre viendo y les decían, nega a Cristo. Y ahora nosotros le llamamos prueba a eso. Hermanos, ¿estaremos padeciendo verdaderamente el Evangelio? ¿O simplemente no hemos entendido el concepto, qué es lo que Dios nos habla? ¿O simplemente cuando un hermano Dios lo usa no le entendemos lo que está hablando? ¿O simplemente venimos a la iglesia y se va? ¿O simplemente venimos a andar caminando para allá? ¿O simplemente venimos a andar turisteando en la iglesia? ¿O porque me vean que completamente no me he ido para el mundo? Vendremos a eso, hermano, analizando yo mi vida. Yo verdaderamente no pagamos el precio como cristianos. Que si el otro hace o si el otro no hace, estamos viendo. Que si el otro va o el otro no va, estamos viendo. Estamos peleando hasta por eso, hermano. Hasta por eso. Si uno quiere hacer, se sacrifica. Si uno quiere trabajar en la obra, se sacrifica y se niega a sí mismo. Si uno no hay excusa. No hay excusa. Hablando con nuestra hermana María hace días, nuestra hermana María Mozo, y le digo, hermana, no tenemos excusa. Hermana, si usted quiere evangelizar, venimos aquí tal día y tal día, y en esos días veníamos casi todos los días. Y le digo, hermana María, unámoslos para ir en la mañana a evangelizar. Sí, me dijo, nunca fuimos. No hay excusa. Podemos estar llenos nada más de excusa. No que el otro porque va a evangelizar y el otro porque no va. No es una excusa, hermanos. Tenemos que buscar el rostro de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo pronto viene y quiere una iglesia preparada. Y lo único que nos prepara es la palabra de Dios, no es conceptos humanos. No es ideas humanas, no es porque usted allá trae un templo nuevo, como le estaba hablando de este hombre acá, que fue allá y trajo el templo y fue a copiar una hechura nueva del templo. Es fácil que nosotros los paremos ante la pantalla de una computadora, es fácil que los paremos en la pantalla de un teléfono, es fácil que los paremos en la pantalla de ahí del Facebook a ver quién predicó mejor y quién no predicó mejor. Es fácil eso, pero necesitamos palabra que nos convierta, necesitamos palabra que se penetre en lo más profundo de nuestro corazón, necesitamos palabra que nos quebrante y que nos haga ver nuestra condición de pecado. Eso necesitamos, hermano, no andar viendo al hermano que hizo o que no hizo. Eso es lo que necesitamos. No andar queriendo componer a otro, y si nosotros estamos bien descompuestos, no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y pisoteamos su sangre a cada rato. Humanamente somos una iglesia llena de imperfecciones, eso no lo ignoramos, pero nosotros buscamos más pecados donde no lo hay, buscamos más pecados donde no lo hay, inventamos pecados que no lo hay, que si la palabra ya dejó demasiados pecados en la Biblia escrita. Para que andemos buscando el pecado del hermano, tenemos que buscar nuestros propios pecados, nuestras propias imperfeccionidades, que son las que los hacen ver más feos de lo que tal vez somos.
Esas son las que tenemos que buscar. Y muchas veces me costó cuando comencé este camino. Me costó porque mi esposo me decía, no te fijes, ayuna ahora, mejor oremos. Y nos poníamos a orar por aquella hermana. Y nos poníamos a orar por aquel hermano. Y oremos por este hermano, me decía él. Oremos por esta hermana. Mira, no te fijes en eso. Mira de que esta persona el día de mañana va a estar al frente predicando la palabra del Señor. No la mires con sus defectos. No la mires con sus defectos, mírale sus virtudes que algún día las vamos a ver, me decía. Y oremos en vez de hablar de ella. Hermano, me costó que se me quitara, que me fuera quitando y aún batallamos con ello. Pero verdaderamente cuando Dios hace las cosas, nosotros tenemos que ver a aquella persona que no es alguien que lo fuimos a agarrar y lo encontramos ahí en el Nariná y lo compramos a 99 centavos. No es eso. No es un alma. Una alma no es eso. Una alma es alguien que Dios dio su vida, dio su Hijo unigénito, que nuestro Cristo dio toda su sangre en la cruz del Calvario por rescatarle y porque esté aquí escuchando la palabra del Señor. Porque nosotros podemos estarlos corriendo en vez de ayudarlos a seguir hacia adelante. Y estoy hablando de personas que comienzan. Ya nosotros no, ya nosotros de 2, 3 años ya tenemos que dar fruto. Y tenemos que ver verdaderamente si estamos siguiendo hacia adelante o volviendo hacia atrás. Si estamos buscando una excusa para nosotros apapachar nuestra condición espiritual, que ya la estamos dejando a un lado. Si andamos viendo la mancha, como decía nuestro pastor hace unos días, de aquel para nosotros que nos dé libertad nuestro esposo y hagamos lo que querramos. Como quiera la diaconisa. Hay veces eso buscamos. Como quiera la pastora, yo me voy a mundanalizar más que ella. Yo lo voy a hacer más que la pastora, me voy a hacer más mundana que la pastora. Hay veces lo que buscamos es una excusa para nosotros mundanalizarlo, para nosotros hacer lo que ya dejamos tiempo atrás. Hay veces lo que estamos pisoteando la sangre del Señor, nos olvidamos lo que nosotros éramos y vamos dejando el temor hacia Dios y estamos buscando las manchas de aquella persona para nosotros hacer lo mismo o peor. Lo que queremos nada más es nosotros encontrar aquel consuelo en el pecado, aquella excusa en el pecado, hermano. Y no es tiempo de ello. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo que nosotros busquemos al Señor. Y no con esas propuestas que hacemos todos los años. Esas propuestas mentirosas que le hacemos a Dios. Y que Dios se quede esperando esas propuestas. No es tiempo de esas propuestas tampoco, hermano. Como les decía, yo le decía a la hermana María, miren, no es una excusa. Sí, me dijo ella. No es una excusa que no podamos ir a evangelizar. Si en la mañana usted que no trabaja y yo que no trabajo podemos ir a evangelizar, y aquí habemos mujeres que tal vez no trabajamos y podemos irlo a hacer, agarrar a otra compañera ahí. Mire, hermano, cada cosa que lo hago, lo voy a decir, no es por jactancia ni para que admiren. Cuando estábamos en la iglesia habían células en diferentes lunas células, como 2 veces nada más creo. Pero cuando yo ahí iba y no llegaba nadie a evangelizar de las mujeres, y no estoy mintiendo, no sé si el hermano Ever iba bastante, creo yo, iban varios hermanos, y como no iba con nadie, yo ahí me iba con mi niña al fuctao, y como en la tarde nos regañaban ahí, yo ahí siempre me iba todos los jueves, y no buscaba una excusa de decir no voy a evangelizar, y no buscaba un pretexto de decir no voy a evangelizar porque no vino la fulana, porque no vino mi compañera, o porque no vino el otro. Hay veces podemos estar llenos de excusas y decir no voy a trabajar en la obra del Señor porque voy a evangelizar. Y hay veces podemos estar buscar excusas, no voy a evangelizar porque voy a trabajar en la obra del Señor. Somos hombres y mujeres llenos de pretextos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ahí va a ver las intenciones verdaderas del corazón. Ahí va a ver las intenciones verdaderas, si verdaderamente éramos llenos de excusas, verdaderamente había ese deseo, ese ardor en nuestro corazón de trabajar en la obra del Señor, o simplemente ya no lo hacemos simplemente porque no queremos.
volviendo al tema, hermano, que ni se lo di. No cambies la palabra del Señor, porque perderemos la bendición como pueblo. Si usted y yo inventamos cosas, cambiamos la palabra del Señor, ese invento que nosotros humanamente traemos, ese invento como hizo aquel hombre de traer adoración extrañas, ese invento como lo hizo cuando Moisés no estaba, que él inventó una adoración extraña hacia Dios, un becerro. Podemos hacer inventos humanos, pero Dios está ahí. Podemos inventar a la palabra del Señor, ponerle, quitarle, como me imagino que hicieron con ese becerro. Podemos querer quitarle por aquí, ponerle por allá, acomodarlo a mi modo, acomodarlo a como esta carne quiere. Porque así es la palabra que nosotros la podemos hacer a nuestra manera, aunque Dios no la esté aprobando. Aunque Dios no la esté aprobando, nosotros podemos hacerla a nuestra manera. Hermanos, como les decía, hay templos grandísimos que ya no está el Espíritu Santo, pero hay palabra que tal vez dura 10 minutos en una mini enseñanza de los martes, y que lo ha quebrantado a uno y que lo ha confrontado, porque esa es la palabra del Señor, que te hiere, se penetra a lo más profundo del alma y traspasa hasta los tuétanos y llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y no solo aquella palabra acomodada, hermanos, no solo aquella palabra que me conviene a mí, sino que muchas veces yo he llorado, muchas veces lloramos porque la palabra nos está confrontando y nos haciendo ver lo mal que andamos. No solo hay veces lloramos porque estamos en la presencia de Dios y en la unción de lo alto. Muchas veces Dios está tratando en alabanza también. Muchas veces Dios está tratando en la alabanza y nos está haciendo ver muchas cosas, porque Él habita en la alabanza del pueblo de Dios. Y muchas veces Dios está quebrantándolos en la alabanza y nos está haciendo las cosas malas que estamos haciendo. En su misericordia Dios aún nos habla. Dios aún ama a este pueblo, aún nos va a seguir bendiciendo, aún seguiremos viendo obras grandes, hermanos, aún seguiremos viendo grandes cosas en este lugar. Aún, hermanos, miren, yo sé, no voy a decir porque Dios lo va a tratar, pero aún de acá, hermanos, tal vez este año, yo lo creo que este año lo va a hacer, pero si no lo hiciera este año, lo va a hacer el otro año. Si Dios nos concede vida, va a sacar hombres y mujeres de este lugar, porque en el nombre de Dios, hermanos, los seguiremos esparciendo, y no por nosotros, sino porque si nosotros siempre los mantenemos en la palabra del Señor, Dios va a cumplir sus promesas y va a cumplir su palabra, y los seguiremos esparciendo y seguiremos hablando del evangelio y seguiremos rescatándole almas al infierno y seguiremos rescatando esas almas, hermanos. Así, hermanos, pónganse sobre sus pies y hasta aquí voy a orar, hermanos. No quiero que tampoco digan: Faraón, deja ir a mi pueblo. Vayan a decir: Faraón, deja ir a mi pueblo que ya estuvo 2 horas. No, hasta aquí Dios me ha dado y no voy a estar inventándole, poniéndole, quitándole. Amantísimo Padre, buen Dios, te doy gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor amado, que usted me ha permitido compartir, Señor amado, con este pueblo lavado, Señor amado, con tu sangre preciosa, Cordero Santo, con este pueblo que no lo compré yo, que no lo compró el pastor de este lugar, Señor amado, que no lo compró el diácono de este lugar, que no lo compró la diaconisa, Señor amado, que no lo compré yo, Señor amado, sino un pueblo que merece, Padre, la gloria, la adoración, que merece esa palabra pura, esa palabra limpia, Señor amado, esa palabra que quebrante los corazones, Señor amado. Oh, te doy gracias, Señor bendito Dios, porque usted quebrantó y habló a mi vida, Cordero Santo, y ha tratado en mi vida, Señor amado. Dios, te pido, Señor Jesucristo, Dios, que usted, Padre, la gloria, use la vida de estos hombres y de estas mujeres, Señor amado, que usted levantará, Señor amado. No más hazle, Señor amado, entender, Señor amado, que cuando los paramos enfrente, Padre, la gloria de un pueblo lavado con su sangre, Señor amado,
que es el privilegio de los privilegios, Señor amado, que usted le pone a nuestro pastor el sentir, Señor amado, que nosotros aún no mereciendo expongamos esta palabra, Cordero Santo, que aún nosotros siendo pecadores muchas veces, Señor amado, expongamos, Señor, tu palabra, Señor amado. Oh Cordero Santo, danos sabiduría, Cordero Santo, usa la vida de estos hombres, usa la vida de estas mujeres, Señor amado. Oh bendito Dios, que cuando vayan a exponer tu palabra, Señor amado, ellos busquen de tu rostro, Señor amado, que el pueblo quiere saber, que tú le quieres hablar al pueblo, Señor bendito, usa cada vida, Señor amado. Gracias, Señor, por este pueblo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has hablado a mi vida, Señor amado. Gracias te doy, Señor amado. Úsanos cada día, Señor, para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre maravilloso tuyo, Señor. Te doy las gracias, Padre. Bendice este pueblo, Señor, en el nombre maravilloso tuyo, Padre. Amén y amén.